Y si ya tienes tu Biblia, tú sabes en qué libro estamos. 1000 puntos imaginarios a quien me diga dónde estamos. El libro de Marcos. Estamos en el capítulo 2. Veremos hoy el versículo 13 al 17. Si tienes una NBLA, estamos en la página 1020. Página 1020 de la Nueva Biblia de las Américas. Marcos capítulo 2, versículo 13 al 17. Nuestro sermón de hoy está titulado El hospital para pecadores, Marcos capítulo 2, versículo 13 al 17. Esto que tenemos aquí, esto que vamos a leer ahora, esto es la palabra de Dios. Jesús salió de nuevo a la orilla del mar y toda la multitud venía a él y les enseñaba. Al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo, sígueme. Y levantándose lo siguió. Y sucedió que estando Jesús sentado a la mesa en casa de Leví, muchos recaudadores de impuestos y pecadores estaban comiendo con Jesús y sus discípulos, porque había muchos de ellos que lo seguían. Cuando los escribas de los fariseos vieron que él comía con pecadores y recaudadores de impuestos, decían a sus discípulos, ¿por qué él come y bebe con recaudadores de impuestos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a pecadores. Señor, bendice tu palabra en esta mañana. No nos dejes salir de aquí enfermos. Sánanos, háblanos, prepara nuestro corazón para escuchar. En el nombre de aquel que comía con pecadores, oramos. Que está difícil esta mañana. Isaac, prohibida cantar la visión antes de yo subir a predicar, ¿ok? Prohibido. Bien, quizás te pasó como a mí. En 1997, ahí en Plaza Central, yo estuve sentado en el pasillo porque estaba lleno el cine, viendo Titanic. ¿Recuerdan? Titanic. No voy a hacer la cancioncita, pero si empiezo con un sonidito de la flautica, de una vez saben, recuerdan, ¿verdad? Esta es una de las historias más conocidas y más contadas de toda la historia. De hecho, en su momento, aquí en el país, según me dice Internet, una página muy confiable, recaudó casi $600,000, pero el dólar estaba a 14 pesos. Eso es mucho dinero. Yo no logré conseguir cuánto costaba una taquilla en su momento, pero otra vez, yo sí recuerdo que cuando yo fui a ver Titanic, yo tuve que sentarme en el piso porque la sala estaba llena. Y algunos de ustedes no estaban vivos cuando Titanic, ¿verdad? Cuando pasó, yo espero que ninguno, pero cuando salió. Pero a algunos le pasó como que estaba llena la sala y todo el mundo hablaba de eso, o que tenían el VHS y la veían y la veían y la veían y la veían y las lágrimas. La película narra en ficción la tragedia de este barco, una tragedia dolorosa. Depende de la fuente, pero había más o menos 3.500 personas en el bote, más de 1.500 murieron. O sea, un tercio de las personas, más de un tercio, casi la mitad de las personas allí murieron el 15 de abril de 1912, a solo 5 días de haber partido. Bien, el filme se cuenta la historia de amor de quién y quién, de Jack y Rose. Jack era un pasajero de tercera clase que entra como por suerte, como por fuego, logra entrar al Titanic. Y él se enamora de esta pasajera de prestigio, Rose, que era pasajera de ¿qué? De primera clase, de élite. Muchos han dicho que esto es imposible, que se hubieran juntado estos dos, porque había una gran división entre las clases. Pero oye, a precios de hoy, un tiquete de tercera costaba cuando menos 852 libras esterlinas. Eso es mucho dinero para un tercera clase, ¿verdad? Primera clase, la base de primera clase costaba al precio de hoy $3,651. Pero Rose no andaba en la base de primera clase, ¿verdad? Ella andaba high en primera clase.
El tiquete de lujo más costoso del Titanic costaba a precio de hoy más o menos 100,000 libras esterlinas. ¿Tú te imaginas? Pagar más de 100,000 dólares por un viaje, por un crucero, el crucero. El asunto es que no importaba quién estaba en primera o en tercera, el Titanic terminó hundiéndose, ¿verdad? Y la película hace una ficción y un asunto que lo salvavidas y que sé yo qué, pero al final, ¿qué importa si tú vas en primera clase o tercera clase en un barco que su camino es el fondo del mar? ¿Cierto? Imagínate un avión. No, ya me dijeron no por ahí. Se ha ocurrido tantas veces. Tú gastas tu dineral para ir a primera clase. Group One, entre por favor. No, usted no es Group One, todavía no. Y tú llegas, primera clase, te sientas adelante. 2B, tu pasillo, te dan tu toallita. Y lo mejor, tú tienes tu desfile de los plebeyos que pasan. Y tú lo vas viendo. Tú estás ahí que leyendo, pero estás viendo. Si el avión se va a caer, ¿qué importa qué clase tú seas? ¿Verdad? A la hora de lo más importante, ¿qué importa quién entró primero y a quién le dieron toallita y quién tenía los pies hacia arriba si el destino es que el avión va para el piso? No aterrizando, sino un accidente. Quédate con eso en la mente en la medida que vemos lo que Jesús va a hacer hoy. Porque como siempre, nuestro Maestro tiene cosas que enseñarnos. Y en la mañana de hoy vamos a ver a Jesús haciendo las cosas muy diferentes a nosotros, a lo que se espera. Vamos a ver lo diferente que Él es y le pido a producción que ponga en pantalla, por lo menos en 3 áreas. Esos son mis 3 puntos principales para aquellos que anotan. Jesús es diferente en la forma que Él vio. Jesús es diferente en las personas que Él visitó. Y Jesús es diferente en la razón por la que Él vino. Mis hijos dicen vino. Yo estuve muy cerca de decir vino. Pero Jesús es diferente en la razón por la que Él vino, lo que Él vio, lo que Él visitó y por qué Él vino. Y esta es nuestra idea central. Jesús, el gran sanador, tiene una profunda pasión por sanar a los enfermos de pecado, ya que Él ve la verdadera necesidad de la humanidad. Jesús tiene una profunda pasión por sanar a los enfermos porque Él ve la necesidad. Empecemos entonces con aquello que Cristo veía y aquí tengo que darles un poquito de contexto para entender bien qué es lo que está pasando. Hasta ahora, hasta Marcos capítulo 2, este es nuestro octavo episodio de la serie, hemos visto 4 de los discípulos de Jesús. ¿Se acuerdan quién eran? Andrés, Pedro, los 2 hermanos, Jacobo y Juan, los otros 2 hermanos. O sea, tenemos 4 discípulos ya, estamos empezando el Evangelio. De los 12 van 4. Y estos 4 eran pescadores. Dejaron sus redes, fueron llamados a ser pescadores de hombres. Ellos dejaron un trabajo neutral. ¿Ok? De hecho, 2 de ellos, hablamos de eso, tenían cierto renombre porque eran los hijos de don Zebedeo. O sea, que eran hijos de un patriarca de la ciudad, de alguien que tenía cierto rango en la ciudad. Y Pedro y Andrés eran por lo menos clase media porque tenían su barco. O sea que no había nada extraño en los discípulos de Jesús. Eran gente neutra, normal. Excepto lo raro era que Jesús, siendo él el maestro, él fuera detrás de los discípulos. Lo normal era que las personas fueran detrás de él. Pero en este caso Jesús, siendo Jesús humilde en todo lo que hace, iba y llamaba a los discípulos él. Y él llamó a unos buenos prospectos. Si yo supiera de pelota le diera un ejemplo de eso, pero no tengo nada de ahí. Entonces, le dio buenos prospectos. Tocaban bien los muchachos, resolvían. Buenos muchachos. Pero el versículo 14 es escandaloso. Léelo otra vez, ¿lo tienes ahí? Al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en la oficina de los tributos y le dijo, ¿qué le dijo? Y levantándose, amados, esto es un escándalo. Esto es una... No lo voy a decir, no lo voy a decir.
Locura. Mira, esto es tan escandaloso que este Leví, algunos saben quién era. ¿Saben? Mateo. Pero tanto Marcos como Lucas, cuando hablan del llamamiento de Leví o el llamamiento de Mateo, usan su otro nombre. Usan el nombre de Leví. Como si fuera que están guardando la dignidad de él por el lugar donde él estaba. Solo Mateo en su evangelio, cuando habla del llamamiento de Mateo, dice que llamó a Mateo. Los otros dos hablan de que llamó a Leví, pero es la misma persona. ¿Por qué? ¿Dónde estaba sentado Leví? ¿Dónde estaba sentado Mateo? Cobrando los chelitos, una manera de decirlo. Sí, él estaba sentado en la mesa de los tributos. Leví, Mateo, era un recaudador de impuestos. Mi gente, esto era lo peor de lo peor de lo peor de lo peor. Lo más vil de lo más vil, lo más sucio de lo más sucio. Tan grande como era el Imperio Romano, ellos tenían un sistema impositivo, un sistema de impuestos bastante complejo, bastante complejo. Pero en resumen, toda persona en Israel que tuviera más de 12 años tenía que pagar impuestos. ¿A qué? Te dicen, yo sé. A la tierra, al vino, al aceite, al pescado. ¿Recuerdas dónde estábamos? Capernaum, el lago, el lugar. O sea, imagínate, cada vez que tú pescas, al pescado, al tener un hogar, impuestos sobre la renta. Y todo eso se recogía para pagárselo a Roma. Había que dar un impuesto dependiendo de cuánto tú ganabas, de todo lo que tú recogías. Pero en Israel, entonces, los romanos, sabios como eran, utilizaban a israelitas como recaudadores de impuestos. Y uno piensa, sí, eso es normal, pero es que piensa un poquito cómo era. No es como que había un Google Maps, había una cámara que tú podías saber, no había una máquina con comprobante o sin comprobante. No era fácil recolectar impuestos. ¿Cuál era la manera de saber si la finquita de don Gregorio estaba dando más que antes? ¿Cómo tú sabías que don Zebedeo estaba pescando más que de costumbre? ¿Cuál era la manera de saber que un ganado estaba teniendo más ganado y estaba dando más leche y estaba proveyendo más? ¿Cuál era la forma de saber a quién cobrarle y cuánto? Tú buscabas el calié, el chivato, el chismoso, el que estuviera dispuesto a vender a sus propios compatriotas. Porque es que uno piensa en el recaudador de impuestos y tú piensas como la DGI, pero no es un asunto tan formal. Son personas cuya labor era encargarse de averiguar cuánto dinero tenía una gente para cobrarle. Y los recaudadores de impuestos tenían mucha libertad en cuánto y cómo cobrar. Porque otra vez no había un sistema organizado. Entonces ellos podían decir, yo veo, y esto es algo que mientras estudiaba lo veía que era así, esta carreta genuinamente tenía 1000 uvas y 4 ruedas, por lo que podía moverse más rápido. El recaudador de impuestos cobraba impuestos de esa manera, pero entonces cuando reportaba a los romanos, decía que era una carreta de 3 ruedas, por lo que pagaba menos impuestos, y que tenía 500 uvas. Y la diferencia del impuesto, ¿a qué bolsillo ustedes creen que iban? Está como pique ya los recaudadores de impuestos, ¿verdad? O sea, a mí como que hasta me da un poquito de molestia. Y eso no es todo. Entiéndame esto. Los recaudadores de impuestos andaban siempre con guardias romanos que le acompañaban, a quien ellos también le daban lo de ellos por abajo, le daban su dinerito, para que no dijeran, tú sabes, en países del sur global como que no es tan difícil entender cómo funciona ese tipo de corrupción. Lamentablemente, aunque el Señor, yo tengo fe en lo que el Señor puede ir haciendo, y yo no creo que se asemeje a lo que se vivía en aquel momento, nada de lo que nosotros estamos viviendo como norma. Porque oye, lo otro que ellos hacían. Mira, tú debes darme tanto por todo lo que tú tienes, ese es su cálculo. Yo ando con un guarda romano que va a enforzar la deuda. Pero yo no tengo con qué pagar eso. Tranquilo,
yo te lo presto. Entonces los recaudadores de impuestos eran los principales prestamistas profesionales de su propia nación. Tú sabes a qué tasa te lo prestaban, ¿verdad? No había nadie más odiado en la sociedad judía que un recaudador de impuestos. No se le permitía entrar a la sinagoga, la familia lo expulsaba, la sociedad lo alienaba. De hecho, estaba prohibido recibir ofrendas de los recaudadores de impuestos. O sea, que ni siquiera tenían cómo limpiarse la culpa de que, por lo menos, de que ofrendando. Es más, la religión del momento te enseñaba que si tú tocabas a un recaudador de impuestos, tú quedabas inmundo. ¿A qué le suena eso? Era una lepra social. Pero peor, ¿por qué? Porque ¿qué culpa tiene el leproso? Pero en la mente de la persona, el recaudador de impuestos decidió ser así. Y eso es lo que hace tan asombroso este versículo que acabamos de leer. Por eso le dijo que era necesario el contexto, ¿verdad? Para entender qué escandaloso es esto. Míralo otra vez. Al pasar, lo que diera yo por ver a Jesús pasar, aunque él estuvo aquí esta mañana, él está aquí hoy. Al pasar, ¿qué dice? ¿Quién sabe cuándo fue la última vez que alguien vio a Leví? Cuando la, cuando la gente pasaba por esa oficina de tributo, ¿qué veían ellos? No a Leví. Ellos veían un traidor, un extorsionador, un chismoso, un sucio leproso social y pecador, un enfermo, un degenerado, una basura, una ameba, un despreciado, una escoria. Y Jesús, el Santo de Dios, el gran sanador, va pasando y ve a Leví. Iglesia, seguro ni siquiera el feo veía a su hijo, porque es que la familia te expulsaba. Pero Jesús vio a Leví. Jesús amó a Leví. Jesús llamó a Leví. Al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado donde en la oficina de los tributos, no lo esconde, y le dijo, sígueme. Eso era lo que estaba esperando Leví toda su vida. Y levantándose, lo siguió. Deja esa vida, Leví. Déjalo todo, Leví. Ven, que tu maestro te llama. Y levantándose le siguió, porque cuando Jesús habla, hasta los muertos se levantan. Hasta la lepra se va la muerte, y Leví lo siguió. Jesús lo vio y Leví le siguió. Bendito sea el Señor que ve, que ama y que llama. Bendito sea el Señor que ve, que ama y que llama, y ya no hay más condenación. Jesucristo nos salvó. Y así es como Jesús no solo ve como el hombre ve. Uno está enfocado en lo que el otro hace. ¿Quién se detiene a ver al otro? Uno se detiene a ver lo que uno le saca al otro, lo que el otro te da. Jesús no ganaba nada con Leví. De hecho, para Leví ser Mateo le saldría bien caro a Jesús. Pero ese es nuestro Señor. Vemos entonces que Jesús ve diferente a nosotros, y entonces Jesús también visita diferente a nosotros. Ese es nuestro segundo punto, porque el versículo 15, léanlo conmigo. Sucedió que estando Jesús sentado a la mesa en casa de Leví, muchos recaudadores de impuestos y pecadores estaban comiendo con Jesús.
y sus discípulos. Porque había muchos de ellos que lo seguían. Y es que Jesús es otra cosa. Eso es como otra cosa. Es que cada vez que tú te lo encuentras, Él te sorprende. Y también es importante saber que la Escritura dice claramente que el temor a los hombres es un lazo. A Jesús le importaba tan poco lo que las personas pensaran de Él, que Él eligió entre sus discípulos a un recaudador de impuestos. Y tú dirás, ¿no? O sea, eso no fue suficiente. Mm, mm. Eso no fue suficiente. Él entonces agarra y va a una fiesta que se hace en casa del recaudador de impuestos. ¿Cómo así? Y déjame presentarte lo que probablemente está pasando aquí. ¿Tú te acuerdas qué pasó cuando tú conociste al Señor la primera vez? ¿Tú recuerdas ese primer amor? Me sorprende que no recuerdan. ¿Sí lo recuerdan? Que uno estaba como que quiero saber más de Dios. O sea, yo quiero más de esto, dame más de esto. ¿Qué hago? ¿Cómo sirvo? ¿Puedo servir? ¿Qué hago? Yo quiero más. Pues Leví está exuberante de gozo. Leví está feliz, se siente cercano al Señor, encuentra propósito en su vida. Acuérdate que no podía ni siquiera ofrendar y de pronto encuentra a alguien que le dice, sígueme. Él siente, después de una vida llena de culpa, llena de dolor, porque todo el que hace el mal es también maldito por el mal que hace. Porque todos somos víctimas y victimarios. Aún el peor hombre fue también herido. Leví, con todo el desastre que tenía, de pronto se encuentra siguiendo al maestro de maestros, que todo el mundo en Capernaum lo conocen. ¿Y qué hace? Jesús, déjame hacerte una cena. Déjame hacerte un party. Por favor, mira, ven. Ven, por favor, vamos a una fiesta, ven. Ven para la casa, déjame hacerte algo. ¿Y en honor a quién iba a hacer ese party? A Jesús. ¿Para quién iba a hacer esa fiesta? Para Jesús, el Rey de Reyes. El Señor de señores, el dueño de todo. Jesús el inigualable. Pregunta, ¿cuál era la lista de contactos de Leví? ¿A quién podía llamar Mateo? ¿Se acuerdan que cuando hablamos de los leprosos, que los leprosos siempre andaban entre ellos? Porque nadie más lo quería. ¿Quién se iba a juntar con Mateo? Recaudadores de impuestos y pecadores. La gente que era como él. Además, yo te aseguro que Leví está pensando, quizás llama a un par de ellos que lo sigan también. ¿Verdad? ¿Te ha pasado que tú haces tu junta evangelística tratando de ver si otra gente conoce lo que tú conoces? Así que Mateo hace su cena con gente como Mateo, recaudadores de impuestos, gente que se siente culpable, gente que son pecadores, gente enferma, gente necesitada, gente degenerada, la gente que caben en la puerta de Jesús. No la gente que tiene su vida perfectamente arreglada y lista y todo ready. ¿Ok? No. Gente que estaba desesperada por encontrar lo que Leví encontró. Gente que necesitaba que alguien le dijera, sígueme, porque el camino que donde iban era el camino de la muerte. Y yo quiero recordarte algo que pasaba aquí. Tú me lees el versículo 13. Por favor, versículo 13, aquí dice, Jesús salió de nuevo a la orilla del mar y toda la multitud venía a él. ¿Y qué hacía él? Les enseñaba. Recuérdense esto, en Marcos las multitudes normalmente son problemas. Comúnmente las multitudes son problemas. La enseñanza profunda, ¿dónde ocurren? En casas. Marcos usa mucho eso en su evangelio. Lo vamos a seguir viendo a la medida que sigamos leyendo en Marcos. ¿Qué está pasando aquí? Que en la multitud hay enseñanza, pero en lo privado hay discipulado. Hay una cercanía. Y por eso dice el versículo 15, que estando Jesús sentado a la mesa, literalmente es rescotado, gracias, recostado a la mesa. O sea que él era el que estaba siendo homenajeado. Tiene esa multitud, o este grupo, dicen muchos, recaudadores de impuestos y pecadores, están comiendo con él y con sus discípulos. Yo no quiero ni imaginarme la conversación que estaban teniendo los discípulos. ¿Qué yo hago aquí? Yo estaba bien pecando y ahora, mire, Dios no con esta gente, ¿qué va a decir de mí mi tío? Pero ¿por qué el final del versículo 15? ¿Qué dice? Lo vieron.
¿Lo vieron? Por eso les digo siempre a los anfitriones que levanten la mano, cojan su Biblia, para que se den cuenta cómo la Biblia nos enseña esos detalles. Jesús se enseña en el versículo 13, llama a Leví en el versículo 14, y ahora en el versículo 15 no es solamente Leví. ¿Qué dice? Muchos de ellos lo seguían. Jesús es el maestro, pero él no es el filósofo. Jesús no solamente enseña teoría ya en el aire, Él está en la vida de las personas, hablando con las personas de cerca. Y cuando la gente se encuentra con un maestro que está metido en su vida y que le ayuda a responder y que lo recibe, que genuinamente lo recibe, que come con Él, que cena con Él, sin una agenda oculta, sin un plan, que a veces nosotros los evangélicos hacemos la cena más engañada del mundo. Parecemos como vendedores de esquemas piramidales a veces. O sea, como que estamos buscando a la gente para transformarla y para arrebatársela al diablo. Mira, hay un celo evangelístico, gloria a Dios, pero hay que amar a la persona y respetar la dignidad de la persona. Jesús respeta la dignidad de todos esos pecadores, de todos estos recaudadores de impuestos, está metido en la vida de ellos y la gente lo está aprendiendo, lo está viendo y lo está siguiendo. Y no uno ni dos, muchos, no todos. Yo imagino que había varias conversaciones incómodas y gente que decía cosas que, no todos, pero muchos lo están siguiendo. Jesús está rodeando de todo tipo de personas y en la medida que las personas se acercan a Jesús, su vida van siendo transformadas. Van dejando lo que eran y van pareciéndose más a Él. Él los va llamando, los va enseñando y ellos van siendo transformados. Por eso Él no es un filósofo que se queda allá atrás. Él está en las casas, hablando con los discípulos, discipulándoles de cerca, teniendo conversaciones con ellos, transformando, amando, visitando. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Porque el médico no está metido allá atrás, está aquí en el medio. Pero, versículo 16, los escribas de los fariseos vieron que él comía con pecadores y recaudadores de impuestos y decían, ¿y por qué él come y bebe? No tenía problema con que le enseñara, pero ¿por qué come y bebe con gente así? Mientras Jesús veía a Leví, los recaudadores de impuestos veían a Jesús comiendo con pecadores. ¿Qué opuesto? Jesús veía a Leví con amor y estos escribas están viendo con odio el amor de Jesús. Uno está viendo la necesidad y actuando y cambiando vidas. El otro está juzgando la acción y queriendo mantener el status quo. El otro no quiere juntarse con esa chusma. Y eso es importante que lo veamos aquí, porque esta es una tentación increíblemente común. Hay que luchar con nuestra tendencia de ponernos del lado de lo bueno. Porque siempre, por eso es una tentación, siempre hay personas que son aparentemente peor que nosotros. Uno de los grandes consuelos que tenemos los necios es que siempre hay alguien más pobre, más feo, más gordo, más calvo, más bruto que nosotros. Sí, yo sé que no soy perfecto, pero Señor, te doy gracias porque yo no soy como aquel. ¿Conocen la historia? En Lucas 18. Claro que uno dice, "Ay, ¿quién diría eso?" Digo, yo sé que ustedes no, soy yo. A veces yo sé que en mi corazón yo puedo pensar, bueno, yo tengo mi cosa, pero yo no soy así. Pero ahora Jesús, que ha sanado enfermos, que ha sacado demonios, que ha enseñado con autoridad, que los escribas se ven obligados a respetarlo, ¿ok? Que no pueden hablar de él como que él es de esa chusma, no. Saben que Jesús tiene otro nivel. ¿Se está juntando con la chusma? Y ahora Leví empieza a seguir a Jesús. Y estos pecadores y recaudadores de impuestos empiezan a seguir a Jesús. Y Jesús, que cuando menos es un buen maestro, no lo pueden negar, está juntándose con ellos. Se están mezclando la clase. Los de primera clase están hablando con los de tercera.
Eso no se puede permitir. Se está sacudiendo su mundo. Eso no puede ser así. Y Jesús dice, no, es que no puede ser así, es que no puede ser de otra manera. Es la única manera que puede ser. Y es aquí donde Jesús interviene y nos dice para qué fue que vino. Dice, terminando el 16, dice, porque él come y bebe con recaudadores de impuestos y pecadores. Y dice el 17, ojo, la otra vez que lo escriba tuvieron problemas con él, lo pensaron, pero ahora ya están hablando. Ya está subiendo el nivel de oposición. Ahora dicen, al oír esto, Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y Gregorio Nacianceno, un padre de la iglesia del siglo IV, tenía una frase que a mí me parece tan útil en este contexto. Él nos recuerda, él nos recuerda que cuando Jesús fue atacado por mezclarse con pecadores, y fue atacado por tomar como discípulo al odiado recaudador de impuestos, alguien pudiera preguntar, ¿qué puede ganar él al hacerlo? Nada más que la salvación de los pecadores. El culpar a Jesús por juntarse con pecadores sería como culpar a un médico por acercarse al sufrimiento y soportar viles olores para sanar a los enfermos. ¿Qué hace Jesús juntándose con pecadores? Es que no hay con quien más juntarse. Lo que Jesús está haciendo aquí es dejando ver a qué fue que él vino, el Dios santo y cercano, y dejando ver cuán diferente es la visión celestial de la visión terrenal. La vida por arriba del sol es el gran ecualizador de todos nosotros, donde nuestros grandes logros, cuando se miran a los 100.000 pies de altura y desde la eternidad, se ven un pedacito de ceniza, donde la primera, segunda, tercera clase se juntan todas. ¿Tú me acompañas a verlo en otro pasaje? ¿Tienes una Biblia ahí conmigo? Vámonos a Lucas capítulo 13. Si tienes una NBLA, esa es la página 1064. Es Lucas capítulo 13, versículo 1 al 5. Oye, iglesia, en esa misma ocasión, había allí algunos que contaron a Jesús acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con la de sus sacrificios. Algo impensable para un judío. O sea, esa es la cosa más horrenda. Él les respondió, "Mm, ¿piensan que estos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos porque sufrieron esto? Les digo que no. Al contrario, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. ¿O piensan que aquellos 18 sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató, eran más deudores que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Les digo que no. Al contrario, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Este grupo se acerca a Jesús y le dice, Jesús, yo te voy a contar una cosa, pasó una cosa horrible. O sea, hay un grupo, es que esa gente tenía que ser lo más malo del universo. Porque para que le pase algo así, y Jesús le dice, ellos no son peor que ustedes, ¿no? Si no se arrepiente, le toca lo mismo. Pero nosotros somos de primera clase. ¿Cómo que esa gente y nosotros somos lo mismo? Yo imagino la cara del que nunca ha matado a nadie. Tú sabes, ha dicho una mentirita, pues yo nunca he matado a nadie, yo no robo, ya no. Y yo digo una mentira, pero yo voy a la iglesia todos los domingos. Y Jesús dice, no solo lo de Galilea, que está un chisme lejos, no, lo de Jerusalén también. Si no se arrepienten, todos perecerán igualmente.
La gente piensa que hay dos tipos de personas. Los que tienen su vida organizadita y los que tienen su vida hecha un desastre. Eso es como normalmente nos vemos. Que está la gente organizada bien y que más o menos están viviendo su vida bien. Y está la gente como Mateo. Ese grupo de pecadores y recaudadores de impuestos. Esa gente que está tan lejos de Dios. A esa gente que le va a pasar cosas malas. No a nosotros. Los mejorcitos. Los que vamos a la iglesia. Los que nos portamos bien. Uno hace sus cosas, pero no se porta bien. Los escribas de los fariseos, tú dices. Nadie conocía más la ley que los escribas de los fariseos. Y una pregunta. ¿En qué mesa estaba sentado Jesús? ¿En cuál mesa estaba sentado Jesús? Yo no sé tú, pero si Jesús está en una mesa, yo quiero estar en esa mesa con Él. Y poco amén ahí, ¿verdad? Está difícil esa. Si Jesús está en una mesa, yo quiero estar en la mesa que Él esté. Si Jesús está en un lugar, yo quiero estar en el lugar donde Él esté. Porque la realidad es que sí hay dos tipos de personas. Sí los hay. Están aquellos que tienen su vida resuelta y aquellos que tienen vida eterna porque han puesto su vida y su confianza en Cristo Jesús, el sanador de enfermos y pecadores. Están aquellos que se creen justos y aquellos que dependen de la justicia de Jesús en la cruz. Los de autojusticia y los justificados. Los que se automedican y con el tiempo aprenden a manejar sus dosis de tal manera que más o menos pueden vivir, o los que van al hospital del gran sanador para los pecadores enfermos y encuentran que Él y solo Él no solo los sane, los haga de nuevo. Esos son los dos grupos. En la sala de mi casa yo tengo este libro como recordatorio. Si estás sentado ahí en mi casa, o cuando vayas ahora, te vas a dar cuenta que está ahí en el centro de la mesa. Se llama No Little People. No hay personas pequeñas. El autor, Francis Schaeffer, un autor del siglo pasado, teólogo increíblemente influyente y también sabio, dice esta verdad. No hay personas pequeñas y personas grandes en el sentido espiritual. Solo hay personas consagradas y personas no consagradas. El problema para cada uno de nosotros es aplicar esta verdad para nuestras vidas. Decía el autor, ¿es Francis Schaeffer el Francis Schaeffer de Dios? Y dice el predicador, ¿es Hiram Amnum el Hiram Amnum de Dios? ¿Era ya Leví el Leví de Dios? ¿Eres tú el tú que le pertenece a Dios? Los fariseos no eran los fariseos de Dios. Ellos no se habían consagrado a Dios. Ellos estaban delante del Dios Santo, delante de la sabiduría misma, delante de la humildad, la gracia, la bondad, la mansedumbre, delante del único que podía sanarlos, cambiarlos, transformarlos. Y en vez de decir, Señor, ayúdame a entender qué está pasando, empezaron a juzgarlo, a condenarlo, a endurecer su corazón contra él. Ellos todavía pensaban que ellos eran los pasajeros de primera clase sin darse cuenta que estaban en un navío camino a la destrucción. ¿Tú me entiendes, iglesia? Pero Jesús sabe para dónde va el navío. Y por eso Él quiere sanar. Y Jesús no vino por los justos, sino por los pecadores. Jesús no vino por los sanos, sino por los enfermos. Jesús no vino por los exitosos, sino por los mediocres.
Jesús no vino por los santos, Él vino por los necesitados. Y Él es tan misericordioso, tan santo, tan justo, tan bueno que Él nos dice, sígueme, sígueme, arrepiéntete y sígueme y encontrarás descanso para tu alma. Y la pregunta para ti hoy, iglesia, es, ¿tú lo quieres seguir? ¿Tú lo quieres seguir? ¿Tú estás dispuesto a darte cuenta de tu verdadera necesidad, que no eres tú, no confiar en ti, en tu crianza, en tu valencia, en tu abolengo, en tus buenas obras, sino solamente decir, Señor, yo sé lo que soy, sucio, necesitado, desesperado, llámame y yo te voy a seguir? La otra opción, you can try it on your own. Tú puedes darle con tus fuerzas. Pórtate bien, esfuérzate mucho, dale con lo tuyo y dale con todo. Quién sabe, quizá logra un ticket en primera clase para un buen avión. Camino a una eternidad sin Cristo. Entonces, iglesia, te pregunto otra vez, ¿lo quieres seguir? Él hoy nos llama, como hizo con Mateo y los recaudadores de impuestos y pecadores, no mucho peor que lo que tenemos aquí, diría igualito. Sígueme. Y nosotros hoy, aquellos que así queremos, nos arrepentimos de nuestra autojusticia, de nuestra aparente fortaleza, de nuestra supuesta salud y decimos, Señor, te necesitamos. Acompáñame a orar. Señor, nosotros no somos nada sin ti. Al entender un poquito más, Dios, de hacia dónde va nuestro camino sin tu fuerza, sin tu fortaleza, sin tu realidad en nuestras vidas, si no es, Señor, oh Dios, si tú no intervienes y nos sanas, lo que tenemos es terminal. Señor, hoy tu iglesia, aquellos que así quieran, te pedimos perdón por confiar en nuestras fuerzas, confiar en nuestra sabiduría y no entender, Señor, que tú viniste a salvar y sanar lo necesitado. Y que si aquel llamado gran apóstol podía decir que tú viniste a salvar pecadores, de los cuales él era el primero, yo me pongo en fila y digo, soy el segundo. Ponte en fila tú también y dile, Señor, yo sé lo que soy. Yo sé un poco de lo que tú eres. Ay de mí, pecador, pero yo te necesito a ti. Y así como soy hoy, yo vengo ante ti y te ruego que me ayudes a seguirte. Por la cruz del Calvario, donde tú moriste para perdonar los pecados de los pecadores y recaudadores de impuestos y los fariseos también que se arrepientan de su justicia. Yo vengo ante ti tal como soy, sabiendo que en ti hay perdón y me comprometo a vivir para ti. En el nombre del Hijo oramos.